más frecuentes que van a encontrar ustedes en la literatura es Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger y Aspergillus flavus. Realmente es importante que se acuerden de las especies. Realmente por ahora en este curso no. Sí deben saber género Aspergillus. Si se recuerdan de las especies, mejor todavía. El más común de todos es el complejo Aspergillus fumigatus, que es el que mayormente se encuentra. Bueno, ¿cuáles son las patologías? Acá como se ve bien lo que yo les digo de los micelios septados. Como pueden ver, cada uno de esos septos es una célula, por eso son pluricelulares. Bueno, ¿cuáles son las patologías más importantes que producen? Habíamos dicho que una de las patologías más importantes era la neumonía por Aspergillus, que causaba, ¿no es cierto?, lo que se denomina, crece el hongo dentro del pulmón. Eso se llama un aspergiloma. ¿Por qué? Porque el hongo invade el parénquima pulmonar. Ese aspergiloma puede diseminar y hacer lo que se denomina esta patología, que es la aspergilosis invasora, que es una de las patologías más graves que tenemos referida a hongos, porque invade cualquier órgano del huésped y es muy difícil para poder erradicarlo. Tiene una altísima mortalidad, pero altísima mortalidad. Esto lo vemos en pacientes leucémicos, neutropénicos, que prácticamente no tienen un solo leucocito, ¿no es cierto?, aparecen las aspergilosis invasivas. Después tenemos otra patología que no es tan infrecuente y que la pueden padecer bastante huéspedes en la comunidad, y son las alergias aspergilares. Muchos de nosotros sufrimos de alergias, pero nunca se investigan a fondo. O sea, si el profesional no está dedicado a la parte de inmunología, o son otorrinolaringólogos que hacen la parte de alergias, muchas veces esas alergias pasan desapercibidas y vivimos con la rinorrea, el lacrimeo, y como les dije hace un rato, la cefalea, porque tenemos una rinosinusitis. Esa rinosinusitis puede estar producida por los aspergillus. ¿Qué puede pasar? Que eso produce inflamación permanente, y esa inflamación permanente sobre los senos paranasales, fundamentalmente los etmoidales, llevan a que haya un engrosamiento de la mucosa y eso se hace crónico. Hay casos que el paciente le cuesta respirar, pueden disparar un asma. El paciente generalmente es un paciente que duerme con boca abierta porque no respira bien. Bueno, tiene una serie de patologías que ya la van a ver ustedes cuando cursen otorrinolaringología. No voy a darles yo más información porque no corresponde para este curso. Pero la aspergilosis alérgica puede llevar a problemas de trastornos broncopulmonares alérgicos, que son también tratados. No son graves, pero son bastante molestos y generalmente hay que hacer tratamiento con corticoterapia. También se pueden ver algún tipo de aspergilosis, sobre todo en pacientes alérgicos, no solamente a nivel
de senos paranasales y no se pueden ver aspergilosis óticas provocando otitis externa, que son las menos graves, o otitis medias o internas, que se complican bastante, porque están muy cerca de la mastoide, y si toman parte de la mastoide pueden llegar a ser meningitis fúngicas. Es lo menos frecuente, pero existe. Bueno, eso es lo que así se ve el Aspergillus en una placa de Petri. Por eso le decía que nosotros no vamos a ver los Aspergillus, los hongos pluricelulares en el práctico, porque esto está tapado. Esto es como si fuera un algodón. Ese algodón justamente está lleno de todas las esporas que yo les decía. Si destapamos la placa, aunque sea accidentalmente, podemos llegar a inocular gran cantidad de esporas y podemos llegar a colonizarnos. Probablemente no nos vamos a infectar, pero sí nos van a colonizar, y no pueden estar colonizados por gran cantidad de esporas, porque no sabemos cómo responde el organismo. Fíjense, esa es una foto real sacada. Ese es el Aspergillus en un pulmón. Todo el conjunto, ya sea la cabeza aspergilar, las esporas, los talos, etcétera, etcétera, forman lo que se denomina el aspergiloma. Así se ve en el pulmón. Inclusive, todo esto, cuando se hace una lobectomía o una cirugía, un abordaje sobre el parénquima pulmonar, el cirujano va a observar, ¿no es cierto?, el neumonólogo va a observar, que se puede hacer también por una endoscopía, va a observar una zona totalmente necrosada. ¿Por qué? Porque estos aspergilomas, ¿no es cierto?, estos Aspergillus son angioinvasivos, invaden los vasos. Al invadir los vasos no hay perfusión y se produce la necrosis. Bueno, ahí se ve en lo mismo, ¿no es cierto?, en un tejido pulmonar. Fíjense que es muy característico cuando se hace el abordaje quirúrgico, ¿no es cierto?, se toma una muestra, se manda al laboratorio y así lo observamos nosotros en el microscopio. Todo lo que está alrededor son células de células blancas, ¿no es cierto?, linfocitos y neutrófilos y macrófagos que están tratando de eliminar al agente agresor, que no lo logran. Esto, si no se hace un abordaje quirúrgico y se elimina por exéresis la parte necrosada, no se puede eliminar, ni siquiera con antimicóticos. Los antimicóticos acá lo único que hacen, controlan, pero no hacen un análisis del patógeno. Sí. ¿Cómo se decía cuando bloqueaban la perfusión en el pulmón? Angioinvasivos. Bueno, otra clasificación que se hace de acuerdo al tipo de hongo que sea, los hongos, siempre hablando de hongos pluricelulares, ¿no es cierto?, los podemos caracterizar y los podemos clasificar no solamente como pluricelulares, sino también de acuerdo al tipo de hongo que sea y la patología que producen. Hay hongos que son, como les mostré recién, hongos de color blanco, marfil, transparente. Esos se denominan patógenos hialohifomicosis, o sea que producen, todos los hongos son hongos claros,
¿no es cierto?, que no hacen uso, que no tienen, mejor dicho, dentro de su estructura un pigmento, que nosotros también lo tenemos, que es la melanina. Y la melanina es la que nos da el color en la piel, ¿no es cierto? El color, el pigmento de la piel se denomina melanina. Cuando nosotros tomamos sol, ¿qué pasa? Vamos tomando un color más oscuro y eso es por la melanina. Bueno, hay hongos que tienen melanina y hay esos hongos se lo denomina feoifomicosis. Dentro de las hialoifomicosis hay muchas, pero muchísimas cantidad de géneros, como son el Fusarium, el Acremonium, el Penicillium y así montones. No es tampoco idea de este curso que ustedes sepan cada uno de estos hongos, sino que ustedes se ubiquen en que dentro de los pluricelulares el género más común es el Aspergillus, pero pueden haber otros tipos de género, entre ellos el más importante sería, después del Aspergillus, el Fusarium. ¿Y por qué el Fusarium? Porque el Fusarium tiene la capacidad de invadir, de colonizar, invadir e infectar a pacientes diabéticos. Acremonium y Paesaelomyces son hongos que se encuentran muy habitualmente en el suelo, en la tierra, contaminando, por ejemplo, los astillas de los árboles, de las maderas, y estos muchas veces ocasionan lesiones en piel y pueden producir lesiones graves, sobre todo cuando pueden llegar a tener un traumatismo con estos elementos, y ese traumatismo es en la parte ocular. Producen infecciones oculares bastante graves, difíciles de tratar, porque acuérdense ustedes que el humor vítreo es bastante difícil que lleguen los antimicóticos o los antibióticos, y eso pueden llegar a causar pérdida de la visión. El otro hongo también que es bastante frecuente encontrar es el Penicillium. Lo que sí, Penicillium, es importante saber distinguir si realmente es un contaminante o es un verdadero patógeno que tenemos en una lesión pulmonar, por ejemplo. ¿Y por qué? Y porque el Penicillium lo estamos aspirando permanentemente porque está en el medio ambiente. Entonces, por ahí, si pedimos un examen para ver cuál es el agente etiológico de una neumonía, pedimos un esputo, en el esputo puede aparecer un Penicillium. El problema es saber si ese Penicillium es contaminante del medio ambiente o es el que está causando una lesión en el pulmón. Para eso se tienen que hacer esputos seriados o se hace otro tipo de método de diagnóstico, como ser una PCR, ¿no es cierto? O se hace lo que se denomina la antigenemia. Bien. Estos son los que yo les decía, los hongos negros, denominados así porque tienen melanina y producen una enfermedad que se llama feoifomicosis. Entre ellos tenemos algunos de los más comunes, que son la alternaria, la exofliala, la dipolaris, el Cladiosporum y la curbularia. Estos hongos son hongos que están en el medio ambiente. Como están en el medio ambiente,
también invaden vía respiratoria y pueden causar ya sea sinusitis por estos hongos negros, se los denominan así por el color que dan, si ustedes se dan cuenta, ahí está el color que dan, ¿no es cierto? Y pueden dar rinosinusitis alérgica. No es tan infrecuente. Uno cree que no existen. Muchos profesionales de la salud creen que esto se ve únicamente en otros países. Bueno, yo les aseguro, porque tengo muchos trabajos presentados y publicados con rinosinusitis provocados por alternaria, exofiala, curvularia y bipolares, que presentan, llega un momento que el paciente prácticamente se le hace muy difícil la respiración y hay que hacer abordajes quirúrgicos, hacer una toilette quirúrgica, es decir, una limpieza quirúrgica y desbloquear todo lo que son los senos paranasales o senos etmoidales. En el caso de pacientes con inmunosupresión, ¿no es cierto?, con pacientes de alto riesgo, pueden diseminar y hacer una diseminación que lleva a que se produzca una feoifomicosis diseminada y son prácticamente con un 80 al 90% de mortalidad. Y son difíciles de tratar también porque los antimicóticos son bastante lentos. Bueno, y ahora damos una vuelta de página y pasamos a lo que yo les dije hace un ratito, que los hongos filamentosos podían ser filamentosos por filamentos septados o cenocíticos cuando eran filamentos enteros. Y esos cenocíticos producían, dentro de los hongos teníamos los mucor, también existen los rhizopus, los rhizomucor, las absidias, y producen una patología que se denomina mucormicosis. Estas son las más graves que hay. Acá tenemos una imagen de esos hongos y son sumamente agresivos. La verdad que cuando ustedes se enfrentan a un paciente que tiene una mucormicosis, ¿no es cierto?, se están enfrentando a un paciente que tiene un tiempo de vida limitada si no se hace una buena intervención en pocas horas. Esas pocas horas no son más de 12 a 24 horas. Son altamente también angioinvasivos, ¿sí? ¿Qué tipo de filamentos tienen? Cenocíticos. Son filamentos enteros, no están segmentados, no están... Fíjense las patologías que producen por vía inhalatoria, pueden producir en los pacientes diabéticos, pueden producir enfermedades intestinales, pueden producir lesiones rinocerebrales, lesiones pulmonares, lesiones cutáneas y subcutáneas. Hay que actuar rápidamente, ya les digo, porque el paciente se les muere. Entonces, ustedes cuando se enfrenten a un paciente que tengan sospecha que tienen una mucormicosis, ¿no es cierto?, inmediatamente se tienen que poner, si no son especialistas infectólogos, se tienen que poner o tienen que derivar a ese paciente o tienen que hacer la interconsulta con un infectólogo. No se larguen a tratar, porque nosotros vemos por ahí que le informamos al clínico que hay una mucormicosis y lo primero que hacen es darle un antimicótico que nada tiene que ver para eliminar el hongo. Son hongos muy difíciles de tratar. Esto se vio mucho y cometieron un error los periodistas y los médicos que son panelistas de todos los programas de televisión
se vio mucho en la pandemia. En la pandemia, los pacientes que tenían que ser intubados, ¿no es cierto? O sea, que iban a asistencia mecánica respiratoria, hacían infección por mucor y equivocadamente los confundían con los hongos negros o la feoifumicosis. Es una brutalidad, porque son cosas totalmente distintas. Y así se murieron muchísima gente por mucormicosis creyendo que eran hongos negros. O sea, hay que ser muy cuidadoso cuando se traten patologías fúngicas. Ustedes, los alumnos de microbiología de la Universidad de Mendoza, ¿no es cierto?, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mendoza, son uno de los pocos lugares donde se da la parte de micología. En las otras facultades prácticamente no se ve micología, o sea que cuando llegan a la práctica final obligatoria, esto lo digo con toda humildad, no lo digo con soberbia, pero para que lo sepan, cuando llegan a la práctica final obligatoria de hongo conocen prácticamente nada. Así que les pido que estudien la parte que yo les estoy dando, porque es muy importante. Bueno, y ya va para ir terminando la parte de los hongos. Aparece un hongo que no sé si ustedes lo han sentido nombrar, que es el Pneumocystis. Dentro del Pneumocystis es un hongo que se creía que era un protozoario parasitario, hasta que se investigó después de muchas muertes que hubieron por Pneumocystis, se investiga, se hace la secuenciación genética, genómica, ¿no es cierto? Y todo coincidió que no era un parásito, sino que era un hongo que se comportaba como un parásito. Las primeras muertes en los años 70 de los pacientes SIDA, HIV positivo SIDA, fueron por Pneumocystis jirovesi. Este es un hongo que se adquiere a través de la vía aérea, se implanta en pulmón y hace unas neumonías bilaterales que toma todo el intersticio del parénquima pulmonar y lleva a la neumonía por Pneumocystis, que le produce al paciente una insuficiencia respiratoria. Lo difícil fue, porque ahora con la biología molecular tenemos diagnóstico rápido, pero antes se hacía todo a través de muestras de lavado broncoalveolar o esputo, y se podían hacer coloraciones y uno tenía cierta sospecha que podía ser un Pneumocystis. Otro de los problemas que había, que no se sabía cómo se trataba. Entonces, hasta que se encontró la forma de tratamiento, que era con trimetroprimasulfametroxazol, que es un antibiótico, que lo van a tener que estudiar ustedes, eso sí, cuando veamos antibióticos, bueno, se empezaron a aclarar un poco que este hongo era el causante de tantas muertes por insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque disminuía la saturación de oxígeno y el paciente moría prácticamente por asfixia. Y si no, tenía que estar intubado en asistencia mecánica respiratoria, y se curaba del hongo, pero se infectaba con bacterias.
Ahí está, entonces HIV, 2 de cada 3 casos presentan HIV. Así se descubrió el HIV, chicos, con la neumonía por Pneumocystis jirovesi. También puede atacar a pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, como todo digo, leucémicos, tumores de órganos, etc. Bueno, ahí está el ciclo del neumociste. Fíjense ustedes que tiene una forma trófica, el ciclo biológico, y que es como si fuera un protozoario, o sea, un parásito. Ustedes ya vieron parasitología con el doctor Monti, le habrá explicado de los protozoarios, ¿no es cierto? Y tiene un ciclo similar. Es totalmente atípico a lo que es un hongo, pero es un hongo. O sea, presenta formas quísticas. Bueno, esto lo vamos a pasar, pero no vamos a terminar. Bueno, ustedes dirán por qué pongo un mapa de la República Argentina. Porque hay enfermedades micóticas que yo les dije hace un rato que son denominadas regionales. Y les hablé justamente del hongo que tenemos en la región cuyana, Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, que se denomina Coccidioides ignitis o Posadaci. En La Pampa, en las zonas húmedas, tenemos lo que se denomina el Histoplasma capsulatum, ¿no es cierto? Y hay otras zonas, como ser el noreste de la Argentina, sobre todo en la parte de Paraguay, tenemos lo que se denomina paracoccidioide. Entonces, de acuerdo a las zonas, son los hongos que encontramos, en cada región. Esto es muy importante conocerlo porque justamente la epidemiología nos permite determinar si un paciente tiene una enfermedad fúngica regional. Para eso es importante lo que hacen ustedes frente al paciente que tiene una patología compatible con una micosis o con cualquier enfermedad. Es decir, hacer el anamnesis. Un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria, que sea una neumonía y que sea de la zona de Cuyo o del Gran Cuyo, incluyendo La Rioja, ¿no es cierto? Una de las cosas que van a tener que investigar es si esa micosis no es micosis regional, es decir, una micosis por coccidioide, y que se denomina coccidioidomicosis. Si viene de todo lo que es ¿por qué se desarrolla este hongo coccidioide en esta zona? Porque busca lugares secos con terrenos áridos, ¿no es cierto?, que no haya humedad. Ahí se desarrolla el coccidioide. Qué molesto que son. En cambio, la histoplasmosis necesita suelo muy húmedo, rico en humus, es decir, en materia orgánica. Lo mismo que el paracoccidioide micosis, que se da
en la zona de Misiones, en la zona de Paraguay, en la triple frontera, por la humedad que hay. Sí. ¿La enfermedad que causa sería neumonía o tienen otras? No, la principal es la neumonía, pero puede diseminar y hacer meningitis, puede tomar vaso, puede tomar hígado, puede tomar cualquiera. Lo hacen en pacientes inmunocomprometidos, pero como son hongos de acción patógena primaria, también en pacientes normocompetentes pueden producir por la aspiración de gran inóculo de esporas, pueden producir enfermedades. Bueno, ahí está entonces la coccidioides que hay dos especies, el ignitis y el posadaci. El ignitis creíamos que lo teníamos en Mendoza. Yo fui el autor de hacer el estudio del suelo en Mendoza, anduve cavando pozos por toda la provincia, recolectamos, justamente fue mi doctorado, recolectamos más de 150 lugares, recorrimos más de 150 lugares en Mendoza y hicimos la identificación de ese coccidioide. Y no era ignitis, era posadaci. Se llamó posadaci porque un médico lo descubrió y en honor a él se le puso el nombre de posadaci. El coccidioides ignitis se encuentra más en la zona del norte de Norteamérica, en la zona de California, Los Ángeles, ahí hay muchos coccidioides ignitis. Bueno, la patología que da son distintas. Generalmente puede dar una coccidioides primaria, en donde lo único que va a haber son dolores poliarticulares, eritema nodoso, que es un eritema que se produce en las extremidades, o conjuntivitis. Cuando ataca al pulmón, ¿no es cierto?, da una neumonía bien lobular, ¿no es cierto?, que toma el parénquima y deja secuelas. Si el paciente es normocompetente, esto se resuelve con antimicóticos y prácticamente en aproximadamente 30 días el paciente evoluciona favorablemente. En el caso de los inmunocomprometidos, como me preguntaba recién su compañera, puede hacer abscesos, puede hacer meningitis, puede hacer una coccidiomicosis visceral, ganglionar, osteoarticular o una diseminación en todo el organismo y bueno, se complica. Muchas veces los tratamientos antimicóticos tienen efectos adversos sumamente agresivos y hay veces que llevan al paciente a que hagan patologías nefróticas, ¿no es cierto? Y tienen que pasar los pacientes, después de curarse del hongo, quedan sin riñones y pasan a hemodiálisis y de hemodiálisis a trasplantes renales. Como podrán ver, los hongos no son fáciles. Bueno, la otra patología, que es una enfermedad marcadora de SIDA y que también puede atacar a pacientes normocompetentes, pero se autolimita, es la histoplasmosis, provocada por el histoplasma capsulatum. Esta la encontramos, como yo le dije recién, en la zona de donde hay donde la cantidad de lluvia, ¿no es cierto?, o de milímetros de lluvia supera los 500 milímetros cúbicos anuales, es decir, la zona de la pampa húmeda. Esta histoplasmosis causada por el histoplasma capsulatum puede ser primaria cuando ataca a pacientes normocompetentes
o se puede también, como en el caso del coccidioide, diseminar, ¿no es cierto?, y causar una histoplasmosis progresiva que puede llevar a meningitis o a forma sistémica de histoplasmosis. Hay casos que han habido, yo creo que ya le comenté, hay casos de histoplasmosis, el portador y el reservorio muchas veces son la materia fecal de los murciélagos y de las palomas. Hay que tener cuidado con esto. Vio que en Mendoza tenemos muchísimas palomas. Bueno, hay que tener cuidado cuando se limpia los excrementos de las palomas, porque ahí se encuentran las esporas del histoplasma capsulatum. Paciente inmunocomprometido, pacientes que tienen alguna deficiencia inmunológica, por supuesto que hay que prevenirlo de que hagan ese tipo de trabajo. Es enfermedad marcadora de SIDA. Si ustedes tienen un paciente con una histoplasmosis, inmediatamente le tienen que pedir un estudio para saber si ese paciente no es un SIDA, un HIV positivo SIDA. Es decir, que debutan con una neumonía por histoplasmosis. Luego tenemos la paracoccidomicosis, que es una enfermedad pulmonar también. Gracias a Dios hay muy poca en la Argentina, solamente en la zona de Misiones y Corrientes, pero generalmente la encontramos en Paraguay, Brasil, la zona selvática, etc. Esta es una patología muy frecuente y sobre todo produce tanto neumonías, pero también produce lesiones cutáneas que se confunden con otras patologías que ya la van a ver ustedes cuando vean en quinto año dermatología. Esto, en el Chaco también hay paracoccidiomicosis, o sea, en zonas sumamente húmedas. Entonces, cuando ustedes tengan sospecha de una micosis, tendrán que elegir la muestra que van a solicitarle al paciente para descartar si es una micosis o es una enfermedad bacteriana, viral o parasitaria. Para eso tienen que siempre ubicarse cuáles son los signos y síntomas, si hay síntomas pulmonar, si hay síntomas mucocutáneos, si hay síntomas meningios o hay síntomas sépticos. De acuerdo a eso, bueno, supongo que se dan cuenta. Si es un síndrome pulmonar, ¿qué muestra van a pedir? Un esputo en principio, que no hay que pedir uno, sino hay que pedir 3 esputos seriados. Si el paciente no expectora, se pide un lavado broncoalveolar, que eso lo hace el neumonólogo. Si hay un síndrome mucocutáneo, por supuesto que se hace una punción de piel, una biopsia, un punch. Si hay un síndrome meningoencefálico, se hace la punción lumbar y se saca el líquido cefalorraquídeo. Y si hay un síndrome séptico, se hará justamente un hemocultivo. Bueno, ahí está todo. Después ustedes lo leen tranquilo. No nos vamos a detener porque si no va a venir el doctor Ampuero y yo voy a estar dando clase y ya estoy cansado. Ahí tienen nuevamente que, como había algoritmo bacteriológico, también tenemos algoritmo micológico. En un algoritmo micológico, esto sí lo tienen que saber, no se olviden que lo primero que se hace es examen directo, el cultivo, se pueden hacer detección de anticuerpos, detección de antígeno, PCR, se pueden hacer pruebas de sensibilidad
a ver a qué son sensibles o no son sensibles esas micosis. Y también es importante, cuando el hongo está en el tejido, hacer las biopsias y mandarlos a anatomía patológica, o sea, un estudio histopatológico. Bueno, fíjense, el examen directo, lo importante que es. Yo tengo un paciente que no conozco el diagnóstico, sospecho por la epidemiología, el interrogatorio, la anamnesis, que puede tener una infección micótica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una muestra. ¿Qué puedo observar en la muestra? Que tengo micelios septados blancos o claros. Tengo tengo una hifomicosis. Si tengo micelios de color marrón o negro, tengo una hifomicosis. Si tengo levaduras, pueden ser cándida, pueden ser criptococo. ¿Cuál era la diferencia? La cápsula, perfecto. Si tengo micelios no septados, sino que son cenocíticos, estamos hablando de mucor. Entonces, el examen directo es fundamental. Y ahí lo tenemos, al famoso criptococo. Fíjense que con una gotita de tinta china, ahí rápidamente, por eso el relojito salta de alegría. ¿Por qué? Porque cuando me cae un paciente con un HIV, le hicieron la punción y no tengo líquido claro, y yo le pongo la gotita de tinta china, entre que hago, me llegó la muestra, hice la observación microscópica, lo llamo al terapista y le digo, che, tenés un criptococo, el paciente tiene muchas chances de zafar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le ponemos el antimicótico selectivo para criptococo y el paciente a lo mejor en 72 horas ya está, no digo externizado, o sea, dado de alta, pero lo saco de la terapia y ya lo puedo pasar a sala común. O sea, fíjense qué importante que es hacer un examen micológico directo. Todo examen, todo diagnóstico tiene que estar confirmado, vuelvo a repetir lo mismo, por el estudio microbiológico. ¿Por qué? Porque podemos tener un exudado vaginal que decimos es provocado por una bacteria, y si no hacemos el examen micológico probablemente sea una levadura, y si no cultivamos esa levadura vamos a decir, como dicen la gran mayoría de los profesionales, una Candida albicans que anda con un antimicótico, vuelvo a repetir lo mismo, pero puede ser una glabrata que no anda con el antimicótico como el fluconazol. Lo mismo pasa con cualquier patología, supónganse orofaringia. Nosotros decimos, bueno, tiene una faringitis por estreptococo grupo A de la Ancephalopiogenes, y a lo mejor lo que tiene es una candidiasis. Entonces, cada uno de los exámenes directos son fundamentales. Esto es muy importante que lo graben a fuego, porque es el objetivo de este curso en segundo año, saber los métodos diagnósticos. Bueno, una vez que se hace el examen en fresco, se hace los cultivos y pueden aparecer cualquiera de estos géneros y especies que hemos visto hasta ahora. Y con esto, colorín colorado, hemos terminado una parte.
Me falta la parte de micosis superficiales que la veremos la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces a las 15, tienen bastante tiempo porque son la 1, a las 15 viene el doctor Ampuero, que creo que va a dar bacilos gram negativos no fermentadores.